estamos de aniversario. Nuestra querida universidad cumple 57 años y pues hay que honrar y celebrar esos 57 años que nos eh, engalana esta creación de una casa superior de estudios con autonomía económica. Se rige por la ley universitaria, pero se crea con autonomía económica desde su fundación. Muy bien, entonces continuemos y vamos a desarrollar hoy día uno de los temas de la quinta unidad temática. Ya en clases anteriores han desarrollado los otros temas que corresponden a esta unidad temática, ¿ya? Entonces, hoy corresponde a lo relacionado a la farmacología antiparasitaria, específicamente a la farmacología de enfermedades metaxénicas, excepto malaria. Nos vamos a ocupar de los fármacos útiles para leishmania, enfermedad de Chagas y, en resumen, para Bartonella. Asimismo, de la farmacología de los antivirales, no antirretrovirales, antivirales. Antirretrovirales lo hemos visto en seminario. Aquí vale recordar conceptos que probablemente también el doctor Akamoto ha recalcado, conceptos relacionados con la farmacocinética y la farmacodinamia, con la farmacología o aspectos generales de la farmacología. Y lo relacionado con la farmacología antimicrobiana que ya se han desarrollado en clases previas, como los antibióticos, la farmacología antibacteriana, antifúngica, antiparasitaria, como por ejemplo antiamebiásicos y antihelmínticos. Hoy nos ocupamos de los ah, ¿ya? de otro grupo, ¿ya? que también corresponde a farmacología antiparasitaria, a diferencia de estos que corresponde, o de lo que ya se ha tratado, corresponde a la farmacología de enfermedades metaxénicas. Aquí, pues vamos a identificar a los 4 actores, ¿no? Recuerden siempre, ya, el parásito, en este caso, que son plasmodios, perdón, que son un tipo de parásito, ¿ya? No malaria, no vamos a ver malaria, entonces no vamos a ocuparnos de tratamiento de las cepas de plasmodio, pero sí de leishmania, por eso vamos a identificar a los fármacos antileishmaniásicos, a los fármacos útiles para enfermedad de Chagas, ¿ya? Los antichagásicos eh, y los fármacos para tratar esta bacteria, ya en este caso sí es una bacteria, para tratar ya Bartonella. Bien, identificamos también a los antivirales, no antirretrovirales, antivirales para procesos virales comunes que los vamos a identificar más adelante, ¿ya? El caso de enfermedades como las metaxénicas son enfermedades generalmente tropicales o que son endémicas en algunas regiones específicas. En nuestro país, que tenemos 3 regiones bien diferenciadas, pues en las regiones tropicales predominan, ¿ya? Virus, bacterias, parásitos, inclusive hongos, toxinas que afectan la salud de la población. Entonces, la población se infecta, se vuelve a reinfectar, ¿no? Se puede tratar, se puede curar, eh, pero vuelven a reinfectarse. Y esto trae como consecuencia, ¿ya? Secuelas en la población, sobre todo en población de riesgo, como son niños, adultos mayores. Estas enfermedades están asociadas también con aspectos sociales, socioeconómicos de algunas regiones endémicas de estas enfermedades. Son desatendidas, sí, ¿no? Como veíamos en malaria, por ejemplo. Hablamos, y ustedes
En el seminario compartimos, por ejemplo, un artículo en relación a la vacuna de malaria que ya va en una tercera fase de investigación clínica y es una buena alternativa, sería una propuesta de tratamiento que beneficiaría a poblaciones endémicas, ya que desde hace 200 años no hay nuevos fármacos, por ejemplo, para tratar malaria. Y lo mismo sucede, vamos a ver ahora los fármacos que para tratar pues son tan antiguos y se usan en muchos países con resultados a veces no favorables. Entonces, estas enfermedades que son desatendidas, ¿ya? Que no generan beneficios económicos, sobre todo a empresas farmacéuticas, pero que el Estado asume los tratamientos. Entonces, hay medidas preventivas, sí, que ustedes también probablemente ya las conocen por otros cursos, pero que eh, estas enfermedades causadas por estos microorganismos, virus, parásitos, principalmente bacterias, entonces genera algunas secuelas y esto limita el desarrollo integral de la población, sobre todo la más joven, que son los niños, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo alguien me está escribiendo. A ver, eh, perdón. Ah, ya. En cuanto, sí, sí, se pueden conectar sus compañeros. Sí, me habían comentado de la clase que están terminando de inmunología. No hay problema, ¿ya? Muy bien, la delegada. Entonces, en la región de las Américas y otros países endémicos por estas eh, enfermedades, ¿ya? Sobre todo las metaxénicas, ¿ya? Vamos a encontrar en el caso de Leishmania, de la enfermedad de Chagas, que la región de las Américas, ¿ya? Desde México hasta, digamos, hasta la Patagonia, hasta las islas de Pascua en Chile, pues vamos a encontrar que hay zonas endémicas para estas enfermedades metaxénicas, sobre todo Leishmania en la parte sur de la región de las Américas. Eh, Encontramos que estos casos van en aumento, en algunos países se han ido manteniendo endémicamente porque reciben tratamiento, ¿ya? Y esto afecta principalmente a la población. ¿Por qué? Porque estos, cuando ingresan al organismo, su erradicación es muy difícil, ¿ya? Su erradicación es muy difícil y deteriora la anatomía, ¿ya? De aquel que se infecta, del infectado, pues va a alterar, va a dañar su anatomía, la piel se va a ver afectada. Entonces, esas secuelas generan limitaciones en las personas, en los infectados, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí. Este es un dato ya de la OMS. Igualmente, muchos países son endémicos. Este es un informe epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud, cómo va evolucionando y qué están haciendo los países para erradicar leishmania. ¿En Perú hay leishmania? Sí, hay regiones endémicas, como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, en el caso de leishmania, por ejemplo, ¿cuál es este ciclo biológico de este parásito, ya? De leishmaniasis. Eh, estos, estos parásitos que ingresan al organismo, ¿ya? Ingresan al organismo a través de un vector. ¿Quién es en este caso el vector? Es un flebótomo del género Lutzomia, ¿ya? Que pica al huésped. ¿Y el huésped quién puede ser? Nosotros, o sea, el hombre o algunos mamíferos, ¿ya? Pero en el caso de picar a las personas, ¿ya? Los humanos,
Entonces, ingresan al organismo como promastigote. Este promastigote va a ser fagocitado por las células mononucleares en la piel y estos tienden a multiplicarse, se desarrollan en las células fagocíticas mononucleares de los mamíferos y causan una infección asintomática, autolimitada, que produce tres tipos de leishmania. Pueden producir tres tipos de leishmania dependiendo de la cepa de leishmania, ¿ya? La leishmaniasis cutánea, la cocutánea y la leishmaniasis atípica y la visceral, que es la más grave, que es la complicada. Eh, este, este promastigote luego se convierte, ¿ya? Perdón, cuando ingresan a animales, algunos mamíferos, en forma de amastigote, se convierte en promastigote, ¿ya? Este promastigote metacíclico en el intestino del insecto, ¿ya? Va a desarrollarse entre 4 a 14 días. Por eso es que tiene un periodo de latencia, ¿ya? Asintomático entre 7 a 14 días. Bien, entonces vemos que en Perú los casos, ¿ya? Los casos son también eh, digamos que el número de infectados, ¿ya? Es tan similar como en otros países de la región, ¿ya? Excepto Paraguay tiene un menor número de infectados, Costa Rica no tiene infectados, ¿ya? Y encontramos que en países como, por ejemplo, Argentina, ¿ya? Colombia, Brasil, me parece que es el mayor, Brasil, ¿ya? El Salvador, Guatemala, o sea, países centroamericanos, México mismo, tienen un alto número de infectados con leishmania. En Perú, ¿cuáles son las zonas endémicas de leishmania? Y aquí vamos a encontrar varias eh, especies de leishmania y cómo estas afectan a las personas, ¿ya? En estas regiones endémicas, cómo eh, generan todo el cuadro clínico en estos infectados, ¿ya? Aquí, en nuestro país, el vector es del género Lutzomia auraensis, ¿ya? Un tipo de mosquito que va a afectar, ¿ya? A la población, sobre todo en las regiones más tropicales. Y tenemos también el género Lutzomia peruensis, que lo vamos a encontrar más en regiones de costa sierra, ¿ya? Por ejemplo, Lima tiene una zona endémica también de leishmania. Muchas veces cuando se sale ya la zona de parte de sierra de Lima, si te pica un mosquito, y es importante si este forma una ulceración, y acá nos ha pasado, o han pasado casos de personas que han salido a estas zonas de Sierra de Lima, una picadura de un mosquito, se infectó, antibiótico, antibiótico, no hay recuperación, y luego, ¿qué resultó que era? Leishmania, ¿no? Un parásito que por supuesto el antibiótico no erradica al parásito, ¿ya? También hay otro género, Leishmania verrucarum. Esta Leishmania verrucarum es la que transmite Bartonella, la Bartonella. Y otros tipos de Leishmania, inclusive la yacuchensis, que es un tipo eh, de vector de Lutzomia, estoy hablando leishmania, no, es el vector Lutzomia ayacuchensis, que es específico de esta región, ¿ya? De las regiones de sierra. Entonces, la Lutzomia encontrar la leishmania, ¿ya? La leishmania peruviana, la leishmania, el género Lutzomia verrucarum, ¿ya? Eh, esta leishmaniasis, ¿ya?
que puede afectar tanto a nivel cutáneo, mucocutáneo, visceral, vamos a encontrar que en nuestro país vamos a encontrar más casos de leishmaniasis cutánea, mucocutánea que la visceral. En otras regiones como Brasil, Centroamérica, es más endémica la leishmaniasis visceral, ¿ya? También hay reservorios que son otros animales, ¿ya? No, reservorios no humanos, que pueden ser casos sospechosos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de perros, ¿ya? Algunas zarigüeyas, ratones, ¿ya? El- algunos animales andinos, que el ratón de hierba, que crecen ya digamos, entre costa y sierra. Selva es más endémico, ¿ya? Y también en las zonas de frontera, por ejemplo, encontramos la Leishmaniasis brasilensis, está en la región de la selva, como Madre de Dios, Loreto, Huánuco, inclusive en tierra, ¿ya? Es más agresiva, ¿ya? Muy bien, vamos pasando. Aquí esta leishmaniasis, ay Dios, ya. Vamos a encontrar cómo genera ciertos daños. Aquí quería mostrarles algo que se me había pasado, cómo genera daño, ¿ya? Aquí vemos esto, o sea, se considera que leishmania es una enfermedad o ha existido en la prehistoria, eh, ha existido durante el incanato, porque este, esta imagen la tenemos, se ha encontrado y se calcula que tiene 400 años antes de Cristo. Y esta otra imagen con lesiones en la piel muy similares a las que genera este parásito, se ha encontrado, se calcula que tiene 400 años después de Cristo, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí, o sea, cómo se generan los daños, ¿ya? La forma ulcerada en la piel, la forma diseminada, la forma difusa, típica, y esta es la mucocutánea, ¿no? Que afecta las partes del rostro, ¿ya? Eh, esta leishmaniasis cutánea que afecta principalmente, ¿ya? Rostro, miembro superior, espalda, ¿ya? Abdomen y inclusive las mucosas se ven afectadas. Generalmente aquí podemos apreciar, perdón, aquí podemos apreciar, miren, la mucosa oral, cómo se ve dañada por este parásito. Asimismo, la leishmaniasis visceral, ¿ya? Que afecta al abdomen, vísceras del abdomen, ¿ya? Estas ulceraciones, estas heridas muy ulceradas, entonces van a recibir tratamiento, sí, pero el tratamiento también va de la par con un tratamiento específico. Y ahora vamos a ver los fármacos, ¿ya? Aquí vamos a definir cuándo es un caso probable de leishmania, ¿ya? Cuando una o más ulceraciones cutáneas superficiales de bordes bien definidos, elevados, indurados y de base eritematosa o nódulos o pápulas o máculas pruriginosas, con tiempo de
de aparición igual o mayor a 2 semanas de exposición. Los casos confirmados de leishmaniasis, ¿ya? Cuando da positivo a uno de los siguientes métodos, a exámenes auxiliares como los parasitológicos, sea frotis, vivo, inmunoserológico, inmunofluorescencia directa o la detección con PCR, ya una detección molecular. Entonces, por eso es que aquí siempre en estos casos se hace referencia a un diagnóstico presuntivo y a un diagnóstico definitivo. Ahí estoy acá. Ya, ahora, los tratamientos. Aquí el tratamiento es de elección por vía enteral. ¿Por qué? Porque los fármacos que vamos a ver ahora son fármacos llamados o que pertenecen a un grupo denominados antimoniales pentavalentes. Y al ser un antimonial pentavalente, no atraviesa barreras, o sea, son moléculas hidrofílicas, ¿ya? Eh, Aquí hablamos de otro fármaco que vendría a ser de segunda opción. El fármaco de primera elección vienen a ser el estivogluconato de sodio, miltefosina, ¿ya? Miltefosina de diferentes concentraciones y la pentamidina. Los fármacos de segunda elección van a ser anfotericina B, que es un antimicótico sistémico, y el antimoniato de meglumina, ¿ya? Todos ellos pueden ser inyectables. Estas miltefosinas tenemos 2 casos que pueden administrarse en tabletas, ¿ya? Ahora, la leishmaniasis cutánea va a administrarse un antimonial pentavalente como tratamiento de primera línea. ¿Y cuál es ese antimonial pentavalente? El estivogluconato de sodio o miltefosina. Como tratamiento de segunda línea va a recibir anfotericina B, ¿ya? En la leishmaniasis mucocutánea igualmente, ¿ya? Va a recibir un antimonial pentavalente, ¿ya? Como el estivogluconato de sodio y como tratamiento de segunda línea una anfotericina B. Y la leishmaniasis mucocutánea va a recibir como tratamiento de primera línea anfotericina B y aquí una pentamidina y otro antimicótico que es el ketoconazol. En la leishmaniasis visceral, ¿ya? El antimonial pentavalente y como tratamiento de segunda línea la anfotericina B. Este tratamiento tiene, se mantiene por muchos años, ¿ya? No ha sido modificado. Ahora, ¿qué es lo que varía aquí? El tiempo del tratamiento. Por ejemplo, en la leishmaniasis cutánea, 20 días, 30 días, ¿ya? Aquí hasta acumular un total de 1.5 a 2 gramos en total de anfotericina, ¿ya? Aquí son por 30 días. En esta mucocutánea también alrededor de 30 días. Ahora, recordemos que la anfotericina es nefrotóxica, entonces con precaución deberán administrarse, ¿ya? Igualmente aquí tenemos otro esquema de primera línea, ¿ya? Eh, Igualmente el antimonial pentavalente y en la leishmaniasis mucocutánea grave, la anfotericina B, miltefosina. Esta miltefosina, digamos que no tiene evidencia, ¿ya? O sea, su uso no es seguro, pero si no hay otra alternativa o no hay resultados con los tratamientos de primera línea, va a administrarse. Ahora, los antimoniales pentavalentes, ¿ya? Erradicar estos parásitos, erradicar estas cepas de leishmania, ¿ya? Tanto la cutánea como la mucocutánea, va a requerir tratamientos que sean intermitentes, 30 días, se observe y si la ulceración desaparece en su totalidad o hay recidivas,
va a requerir nuevamente una dosificación de tratamiento. Se calcula que más o menos para erradicar estos parásitos tardan entre 9 a 12 meses, ¿ya? En algunos casos se señala, algunos esquemas señalan que va a depender de la dosis, ¿ya? Pero ojo que también la dosis puede dejar secuelas. Por ejemplo, estos antimoniales pentavalentes vamos a encontrar que tienen efectos adversos de tipo cardiovascular, ¿ya? Hepatotóxicos, sí, y esta hepatotoxicidad puede ser reversible en un 50%, pero a la vez como son estos antimicrobianos también deprimen a la médula ósea. Por eso es que encontramos ya anemia, leucopenias, ya trombocitopenia, puede presentarse pancreatitis, ya cuando los tratamientos son ya sintomáticos. También pueden haber complicaciones a nivel musculoesquelético, ya, o sea, desde algún bloqueo ya a nivel del tejido muscular, ¿ya? Como una parálisis, también a nivel ya cefaleas, eh, reacciones adversas de tipo gastrointestinal que son muy comunes, ya dolor por la administración por la vía intramuscular. ¿Ya? Otras complicaciones raras, podríamos decir, pero que pueden presentarse son las glomerulonefritis, alguna insuficiencia renal, ya neuritis periférica. Dentro de las RAMs cardiovasculares que son muy frecuentes y van a estar presentes, se altera el electrocardiograma, ¿ya? Entonces se prolonga la onda QT al aumento de transaminasas, ¿ya? Y debe haber un control semanal de estas enzimas. Si las transaminasas están por encima de 5 unidades, ¿ya? Debe interrumpirse el tratamiento, ¿ya? Un recuento de las células de sangre también que debe hacerse de manera semanal, ¿ya? Eh, entonces, estas consideraciones ¿ya? De, de monitoreo del tratamiento debe realizarse de manera semanal, ¿ya? Por lo menos una observación clínica para evitar que estas reacciones adversas también generen algún tipo de secuela, ¿ya? También se considera por lo mismo que puede generar dolor el uso de antiinflamatorios no esteroideos. También el control de creatinina, ¿ya? Para eh, evitar algún daño o falla renal. Miltefosina, que es un derivado del hexadesilfosfocolina, tiene un tiempo de vida media muy prolongada. Es digamos, uno de los fármacos de administración oral, uno de los únicos fármacos de administración oral, ¿ya? Inicialmente se usó para cáncer de mama, ¿ya? Tiene como mecanismos de acción inhibición de la proteínquinasa, o sea, genera una apoptosis, ¿ya? Además de ello, es un inmunomodulador, ¿ya? Y altera la membrana plasmática del parásito. Es importante tener en cuenta el peso del paciente para la determinación de la dosis. ¿Ya? Hay más eficacia, o sea, la eficacia puede ser muy variable eh, y dentro de los efectos adversos predominan los gastrointestinales y otras RAMs graves como el síndrome de Steven-Johnson y elevación o el aumento de aminotransferasas. Es potencialmente teratogénico. El isetionato de pentamidina, la pentamidina que es útil para leishmania, también puede ser útil para enfermedad de Chagas, ¿ya? Es una diamina, interactúa con el ADN del kinetoplasto e inhibe la topoisomerasa 2 e interfiere, ¿ya? Va a interferir con la glicólisis. Se usa para tratamientos o para casos que no responden a otros medicamentos, ¿ya? Se administra por vía endovenosa o por vía intramuscular y su eficacia es variable.
¿ya? Entonces, va a ser de elección, sobre todo para la leishmaniasis brasilensis, ¿ya? Puede eh, revertir hasta en un 90%. Tiene una actividad antitripanosomiásica, ¿ya? Para tratar enfermedad de Chagas, no tripanosoma cruzi, el común que tenemos, por ejemplo, en Perú, sino para otras tripanosomas como la eh, africensis, ¿ya? Es un tipo de tripanosoma que es característico en África. Y también va a ser útil contra la neumonitis girovesi, ¿ya? Esta neumonitis girovesi, ¿ya? Se administra como fármaco o es de elección de segunda o tercera línea cuando no responde a este tipo de neumocitis otros tratamientos. La RAM más frecuente vamos a tener ya RAMs leves, moderadas, el sitio de por lo mismo del sitio de administración que es vía intramuscular, ya puede haber también algún absceso o dolor, se puede acompañar de mareos, ya aumento de temperatura, cefalea, dinamia, náuseas, artralgias. Entonces, en dosis altas puede haber rhabdomiolisis, ¿ya? Hipo o hiperglicemia, uno de los dos. Trastornos electrolíticos, RAMs graves, hipotensión arterial, ¿ya? Y las de tipo cardiovasculares similar a la de los antimoniales pentavalentes que puede alterar el electrocardiograma, ¿ya? Y la nefrotoxicidad tubular, ¿ya? Entonces vamos a encontrar ya la evidencia baja que tienen estos antimoniales pentavalentes en lesiones, ¿ya? Para la leishmaniasis brasilensis o la amazonensis, que también es característico de algunas regiones en nuestro país, miltefosina oral para la leishmaniasis panamensis, mexicana, guayanensis o brasilensis. Recomendada ya con certeza de la evidencia baja o muy baja pentamidina y la paramomicina en crema, ¿ya? Ahora, también cuando esta afecta a niños, ¿ya? Por ejemplo, miltefosina oral, ¿ya? Paramomicina en crema, ¿ya? También antimoniales pentavalentes sistémicos, ¿ya? Si no hay otra alternativa, antimoniales pentavalentes. Miltefosina oral, que es menos agresiva, digamos, para niños, que los antimoniales pentavalentes como el epigluconato de sodio. Ahora, en algunos casos ya puede presentarse también en poblaciones especiales, por ejemplo, en gestantes o en lactantes o madres que dan de lactar. Entonces, esta en estos casos hay que tener precaución, sobre todo con algunos fármacos que son teratogénicos, ¿ya? De ser necesario, anfotericina B, ¿ya? De ser necesario en gestantes, ¿ya? Una termoterapia o anfotericina B, contraindicado los antimoniales pentavalentes, como miltefosina y pentamidina. Pentamidina eh, es un fármaco que va a estar contraindicado por los efectos adversos en el feto. En la lactancia, los antimoniales, ¿ya? Termoterapia, anfotericina B, está contraindicado algunos antimoniales sistémicos. En caso de que haya algún daño cardiovascular, ¿ya? También van a requerirse tratamientos locales o sistémicos con miltefosina, ¿ya? Contraindicados los antimoniales y pentamidina. En casos de nefropatías, hepatopatías o cardiopatías, tratamientos locales. En pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, ¿ya?
al igual que en nefropatías o en algún tipo de insuficiencia, y en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Vamos a tener como de elección anfotericina B, que en otros casos es de segunda elección, es de segunda línea, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a encontrar ya algunos esquemas, por ejemplo, de antimoniales para intralesiones, ya la administración vía subcutánea para el caso de leishmaniasis brasilensis, amazonensis, termoterapia, aplicación de calor con un dispositivo electromagnético generador de ondas de alta frecuencia, que también puede ser muy útil, ¿ya? Estos electrodos que se aplican a 50 grados centígrados durante periodos de 30 segundos en el centro y borde de la lesión. Es un tratamiento localizado. La paramomicina, que es una crema tópica que se va a aplicar en zonas afectadas una vez al día durante 20 días. ¿Cuál para obtener resultados favorables? ¿Ya? Eh, los antimoniales pentavalentes con o sin pentosifilina, para la leishmaniasis eh, cutánea o la mucocutánea, sobre todo la mucocutánea, ¿ya? Se ha señalado que en la mayoría de países de la región los antimoniales pentavalentes son de primera línea, ¿ya? Entonces, en el caso de leishmaniasis mucocutánea, ¿ya? Lo que es, lo que es posible es que los profesionales de la salud acepten fácilmente la recomendación. Es fácil conseguir antimoniales pentavalentes. Aquí hubo una epidemia hace pocos años de leishmaniasis y no teníamos gluconato, ¿no? Se tuvo que importar, pero hay tratamiento. Entonces, igualmente tenemos con una certeza baja miltefosina, a pesar que se administra por vía oral, y el isetionato de pentamidina por vía intramuscular, ¿no? Con una evidencia para las diferentes especies de leishmania que son muy bajas. Ahora, la leishmaniasis mucocutánea en situaciones especiales. Mayores de 50 años, por ejemplo, evitar usar antimoniales pentavalentes. Pero ¿qué tenemos aquí? Ya, sobre todo para personas mayores o adultos mayores, la anfotericina B liposomal es de elección. Si un medicamento falla, ¿ya? Administrar otro medicamento, o sea, no repetir el mismo medicamento, porque si no hay resultados o la seguridad, ¿ya? Del medicamento no nos asegura una eficacia. Y por otro lado, las RAMs superan a los beneficios, pues entonces se debe retirar y cambiar por otro tratamiento, ¿ya? Entonces, una leishmaniasis cutánea diseminada va a requerir anfotericina B liposomal, miltefosina o desoxicolato de anfotericina B por vía intravenosa. Estos ya también tienen una evidencia muy baja, requiere de opinión de expertos para su uso, o sea, requiere de la opinión de aquellos especialistas que manejan estos fármacos y o para este tipo de pacientes, para este tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión aquí? Que tenemos fármacos antimoniales pentavalentes que se administran por vía endovenosa. El tratamiento de elección en leishmaniasis siempre va a ser por vía parenteral, mucho más que la vía oral para alcanzar las concentraciones suficientes y erradicar a estos parásitos, ¿ya? Del organismo.
Otra enfermedad metaxénica que tenemos es la enfermedad de Chagas. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Todo bien. Bueno, vamos a avanzar. Otra es la enfermedad de Chagas, ¿ya? O la tripanosomiasis americana. Y la otra es tripanosomiasis africana. Ujú, ¿ya? Esta que también es causada por un vector, vemos que el huésped ¿ya? Siempre puede ser o sea, nosotros puede ser el hombre, como también puede ser un eh, mamífero, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a ver aquí un ratito. Ya. La picadura de estos triatominos, que son los vectores, ¿ya? Pasa ingresan, ¿ya? Al huésped o ingresan acá al hospedero, que seríamos, podría ser nosotros, ¿ya? Eh, y estos ingresan en forma de tripomastigotes. Estos tripomastigotes, ¿ya? Eh, metacíclicos, ¿ya? En las heces del animal, ya se posan en las heces del animal. Y estos tripomastigotes penetran a diferentes células alrededor de la picadura, ¿ya? Y se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados, ¿ya? Luego, ¿ya? Los amastigotes, ¿ya? Ingresan a la célula, o sea, ya se convierten en amastigotes intracelulares y se transforman en tripomastigotes, ¿ya? Y estos salen de la célula y después entran a la circulación sanguínea y se anidan en diferentes tejidos, ¿ya? Entonces, y esta picadura de triatomino, ¿ya? En tripomastigotes, pues vuelve aquí, ¿ya? Vuelve al vector y estos, ¿ya? Salen ya como epimastigoto en el estómago del vector, se multiplican en el estómago del vector y nuevamente estos tripomastigotes metacíclicos en el intestino pican nuevamente y vuelven a infectar, ¿ya? Entonces, estos tripomastigotes pueden infectar otras células y se transforman en amastigotos intracelulares y en los nuevos sitios de infección pueden aparecer los signos clínicos, o sea, puede evidenciarse la sintomatología a partir de este ciclo infeccioso. Bien, entonces también tiene un periodo de incubación estos tripomastigotos, ¿ya? Y para, eh, para desarrollar el cuadro clínico en el huésped, que en este caso es el hombre. ¿Dónde se anidan? ¿En cuáles son los órganos donde se anidan estos parásitos? ¿Ya? Entonces, estos tripomastigotos, ¿ya? Que tienen, que se, que ingresan a nuestro organismo y circulan en sangre, ¿ya? Circulan en sangre y esta circulación en sangre es que les permite generar todo un cuadro clínico, ¿ya? Hay un periodo de incubación de 5 a 14 días después de la picadura del vector y 30 a 40 días ya de una transfusión oral, 3 a 22 días, ¿ya? 3 a 22 días, ¿ya? De una incubación o de un ingreso, digamos, por vía oral.
La forma crónica puede durar más de 10 años, ¿ya? Esto se anida en el corazón o se pueden anidar inclusive en las meninges, ¿ya? Una infección aguda tiene una duración de 2 a 4 meses por una alta parasitemia. ¿Puede ser asintomática? Sí, ¿ya? Este changoma y el signo de inoculación que se conoce como el signo de Romaña, ¿ya? Es oligosintomática, ¿ya? Aparece fiebre de manera intermitente, adenomegalias, que son signos, ¿ya? Eh, que van indicándonos, o sea, que van induciéndonos al diagnóstico, ¿ya? Y la infección crónica, que puede ser asintomática e indeterminada. También, ¿ya? Va a generar un mayor riesgo de inmunosupresión. Puede generar enfermedades como miocarditis aguda, meningoencefalitis y absceso cerebral. Es común en pacientes con VIH, ¿ya? Eh, y entre el 90, mayor del 90-99% de infecciones no se diagnostican. Países con más casos son Argentina, Brasil, México, Bolivia y Paraguay. En nuestro país, también en la zona sur, vamos a encontrar que es endémico, ¿ya? De Lima hacia el sur. ¿Por qué? Por el tipo de vivienda. Son viviendas de barro, aunque en los últimos años esto ha ido cambiando, pero hemos tenido eh, periodos donde esta infección ha sido bastante agresiva, ¿ya? Inclusive, ya hace pocos años, la Academia Nacional de Salud escribió todo un tomo de los 100 años de la enfermedad de Chagas en el Perú. A la fecha se ha erradicado, pero aún hay recidivas. ¿Por qué? Por las zonas de frontera. Es común que estas infecciones en Argentina, en el norte de Chile, Brasil, ¿ya? Entonces, en regiones del sur, de Tacna, Puno, Arequipa, ha sido endémico. Desde Ica hacia el sur, siempre han habido casos ya, de la enfermedad, de esta denominada enfermedad de Chagas. Entonces, sus tratamientos son muy largos, puede volverse crónico. Brasil, ¿ya? En la actualidad no tiene, o por lo menos hace muchos años en varios congresos han presentado casos de chagomas que se anidan en el cerebro y no hay forma de tratar. Se ha llegado a un esquema de tratamiento que es quirúrgico, ¿ya? Aquí vamos a ver la fase aguda, que tiene una duración de 1 a un promedio de 6 meses, ¿ya? Muestras biológicas se toman en sangre para identificar al parásito y va a dar una parasitemia positiva. La fase crónica es indeterminada, ¿ya? Se anida en el corazón, puede generar también en el estómago, pero más se ha encontrado daños en meninges, ¿ya? En meninges. Bien, ahora, estos triatominos que se anidan en casas, en animales, ¿ya? Eh, Generan picaduras. Mire, son muy variados, ¿ya? De diferentes tamaños que vamos a encontrar a estos triatominos y en la zona sur se han encontrado en algunos animales caseros, animales domésticos. Recordemos que también eh, tenemos regiones de crianzas de animales que pueden anidarse, ¿ya? Sobre todo los animales domésticos. Muy bien. Entonces, como habíamos visto, la enfermedad está asentada en la zona sur, ¿ya? Eh, También hay en América, vemos que Brasil, ¿ya? Es donde hay más casos. En la zona sur nosotros tenemos más casos, pero
También en Loreto se han encontrado casos, eh, ya, por lo mismo que zona de frontera con Brasil, que es endémico, ¿ya? Entonces, en nuestro país, ¿cómo ha ido evolucionando? Miren, teníamos más casos entre el 2006 hasta el 2015, ¿ya? Pero esto ha ido disminuyendo, esto ha ido disminuyendo y ojalá vaya disminuyendo, ¿ya? La incidencia es menor en los últimos años. Entonces, ¿dónde hay más casos? En Arequipa, ¿ya? Arequipa, Tacna, bueno, Tacna, también la zona sur es más endémica, Ayacucho también, no veo Ica, no veo Moquegua, Loreto, ¿ya? Ahora, el número de fallecidos es menor, digamos, no hay fallecidos por lo mismo que es asintomática, es crónica, es degenerativa, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver ya el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento y cuáles son los fármacos? Se recomienda tratamiento en las siguientes fases. Para infección aguda, ¿ya? ¿La infección aguda puede recibir tratamiento? Sí. Pacientes inmunodeprimidos con enfermedad de Chagas reactivada. Niños menores de 18 años con infección crónica. El tratamiento también puede ser beneficioso cuando hay enfermedad crónica o cuando esta se vuelve crónica, ¿ya? Y también es muy recomendado para adultos menores de 50 años con cardiopatías congénitas o con cardiomiopatía chagásica avanzada. Eh, Cada caso debe evaluarse de manera individual y se recomienda siempre consultar a expertos, ¿ya? Evitar tratar a pacientes con miocardiopatía chagásica, ¿ya? O con insuficiencia cardíaca, pacientes con megaesófago y deterioro significativo de la deglución, no tratar a pacientes durante el embarazo, pacientes con insuficiencia renal o hepática severa, porque estos fármacos resultan ser muy tóxicos, ¿ya? ¿Cuáles son los fármacos de elección? Aquí no hay fármacos de elección. Tenemos ya a benznidazol, ya es un profármaco que requiere activación, ya, eh, y al nifurtimox como una alternativa terapéutica. Nifurtimox es un fármaco para tratar la, ya, la tripanosomiasis aguda. Benznidazol es un profármaco, es un imidazol que actúa a nivel intracelular generando radicales libres y estos a su vez causan la ruptura del ADN del tripanosoma cruzi, ¿ya? Su eficacia es cercana al 100% en la fase aguda, ¿ya? Eh, y en fase crónica también se prescribe, ¿ya? En fase crónica también se prescribe para frenar el daño orgánico progresivo. En el caso del benznidazol, es un fármaco, ¿ya? Que a su vez tiene reacciones también digamos, reacciones adversas de tipo B por las reacciones de hipersensibilidad. También deprimen a la médula ósea, por eso que hay toxicidad medular, neuropatía periférica, ¿ya? El nifurtimox es un fármaco que reduce parcialmente el oxígeno molecular dentro del parásito y esto va a provocar radicales libres oxidativos altamente tóxicos, ¿ya? Tiene efectos adversos a nivel gastrointestinal, son muy severos, la anorexia, la pérdida de peso extrema, también manifestaciones neuropsiquiátricas como parestesias, insomnios y desorientación.
Tal como habíamos mencionado, ya es una opción de primera línea el benidazol, este imidazol, su uso en pacientes en menores de 2 años y mayores de 12 años, según el diagnóstico clínico y la decisión del experto. Aquí, si el tratante tiene que ser un médico especialista, ya. Menos frecuentes en las RAMS son menos frecuentes en niños, en adolescentes o en adultos, ¿ya? En el caso del Nifurtimox, ¿ya? Este sí, ¿ya? Aprobado por la FDA para enfermedad de Chagas, para el tripanosoma cruzi, para pacientes pediátricos, desde el nacimiento hasta menores de 18 años. Es un antiprotozoario, ¿ya? Nitrofurano, es un nitrofurano. Se administra por vía oral, como les había mencionado, y de preferencia con alimentos durante 60 días. Pobre organismo, ¿ya? Y los efectos adversos incluyen las molestias gastrointestinales, ¿no? Ahora vamos a ocuparnos de la enfermedad de Carrión, ¿ya? La enfermedad de Carrión o Bartonella, ya la bartonelosis, es identificada, ha sido estudiada en nuestro país. Ya no vamos a encontrar en los textos mucha información. Hay artículos que se han publicado en nuestro país, estudios que se han hecho en nuestro país desde que se identificara ya a la verruga o en el momento en que se tenía estas dos enfermedades, ¿no? Entonces, Carrión logró identificar que estaban, eh, ¿no? La enfermedad de Loroya con la verruga, logró identificar que era un mismo agente causante, ¿ya? Una bacteria. Entonces, es importante que todos conozcamos de la enfermedad de Carrión, la bartonelosis, los esquemas de tratamiento. ¿Hay epidemias en nuestro país? Sí, aparecen epidemias. Por ejemplo, encontramos que entre el 2004 al 2005 hubieron muchos casos, ya se incrementó el número de casos superando los 10.000, ¿ya? Luego esto fue disminuyendo y en la actualidad tenemos casos que han ido reduciéndose, ¿no? Entonces, esto es importante, se compara con otras enfermedades metaxénicas, también va a depender de ciertos factores externos, ¿no? Sobre todo factores ambientales. Entonces, esta enfermedad que puede ser también aguda, ¿ya? Eh, no especificada, ¿ya? Eh, disruptiva, ¿ya? También tenemos zonas endémicas en nuestro país donde vamos a encontrar casos acumulados, ¿ya? En Loreto y en algunas regiones del sur. Entonces, hasta en el año 2020 se han reportado, en el 2020 se han reportado 79 casos, ¿ya? Una incidencia, una tasa acumulada y 0,24 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? De estos, el 63,29 de los casos fueron enfermedad de Carrión aguda, 50 casos y eh, 17 casos no especificados, ¿ya? Entonces, la fiebre del Loroya, la verruga peruana o la verruga peruana sin enfermedad febril, infección asintomática, resultaron que eran causados por una misma bacteria. La fase aguda sin tratamiento, ¿ya? Puede generar una mortalidad hasta del 90%. El tratamiento temprano, ¿ya? Entonces va a haber menor complicaciones, ¿ya? Una menor incidencia de complicaciones, sobre todo de tipo infeccioso, ¿ya? Infección secundaria por salmonela, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Enterobacter, Cándida, ¿ya? Reactivación de tuberculosis, toxoplasmosis, histoplasmosis diseminada, neumonía, ¿ya? Neumocitis girovesi,
leptospirosis y paludismo también pueden ser consecuencias de esta Bartonella, ¿ya? También, ya en esta fase aguda, pueden haber algunas complicaciones hematológicas que no son, o sea, complicaciones no infecciosas, como las hematológicas, cardiológicas o neurológicas. Bien, entonces, el número de casos, como habíamos mencionado, ha ido disminuyendo, ¿ya? Pero en este 2024, ¿ya? En el mismo periodo del 2023, ¿ya? Se notificaron 14 casos en el Perú, ¿ya? A diferencia de otros que se han notificado ya en el 2024 tenemos 320 casos, a diferencia del 2023 que se notificaron 14 casos, o sea, hemos ido en aumento. Y esto es variable, ¿ya? Es variable, van a depender de aspectos que pueden ser externos, ¿ya? O algún factor desencadenante de este proceso infeccioso, ¿ya? Los casos acumulados, que ya los hemos mencionado. Ahora, el tratamiento. Aquí el tratamiento es a base de antibiótico. Esta Bartonella bacilliformis, ¿ya? Eh, que es una bacteria, va a desarrollar la enfermedad en una fase aguda, que es hemática, y una fase crónica, que es eruptiva, ¿ya? En la fase aguda, el tratamiento de elección recomendado es a base de fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. ¿Por qué? Por la cobertura bactericida contra la bacteria y previene de forma simultánea la coinfección por salmonela, como habíamos mencionado, el riesgo de infectarse con otras bacterias, como lo hemos visto ya. Ahora, en el caso de la fase crónica eruptiva, ¿ya? El tratamiento de elección es con macrólido y aquí el fármaco es acitromicina. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cobertura, una capacidad de penetración tisular en lesiones cutáneas tipo endotelial, sean nódulos o verrugas, ¿ya? Con un perfil de seguridad muy favorable. En el primer caso tenemos alternativas: amoxicilina más ácido clavulánico o cloranfenicol, un fármaco de amplio espectro. Y en el caso de la fase crónica eruptiva, vamos a encontrar como alternativa a la rifampicina. Aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, la elección para niños, amoxicilina, ácido clavulánico, en adolescentes ciprofloxacino, ¿ya? Gestantes, amoxicilina, también más ácido clavulánico, donde no hay riesgo de efectos teratogénicos, ¿ya? Igualmente, combinaciones de ciprofloxacina más una cefalosporina como ceftriaxona. O sea, aquí tenemos de elección una fluoroquinolona más una cefalosporina, ¿ya? Igualmente aquí en adolescentes mayores de 14 años, en gestantes, ceftriaxona más cloranfenicol, ¿ya? Las dosis generalmente se calculan por kilogramo de peso, ¿ya? Muy bien. Igualmente aquí vamos a encontrar las dosis recomendadas, ¿ya? Para fármacos para la fase eruptiva y fármacos para diferentes grupos etarios, niños, adolescentes, adolescentes mayores de 14 años y gestantes, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Todo bien, doctora. Doctora, doctora, ¿Seguro? sí, Dígame, una hija. vez, en el caso de los macrólidos, ¿se utilizaría la rifampicina? O sea, pero, o sea, ¿se utilizaría si no funcionase o sí se le puede elevar la dosis? Eh, En, en el caso, ¿ya?
de macrólidos cuando esto, generalmente porque no hay una buena adherencia, entonces tenemos otra alternativa. El problema de los macrólidos son las reacciones adversas de tipo gastrointestinal. Dañan la mucosa gástrica y a veces el paciente no tolera. Niños a veces no toleran a los macrólidos por las reacciones adversas de tipo gastrointestinal, generan náuseas, vómitos. Entonces, una alternativa es rifampicina, que puede ser excepcionalmente, ¿ya? Hoy en día los macrólidos, las sales de los macrólidos, han mejorado la adherencia en el tratamiento, ¿ya? Se han retirado aquellos que eran muy tóxicos a nivel gástrico y esto permite una mejor adherencia, ¿ya? Rifampicina es una alternativa. Es una alternativa porque tiene muy buena absorción en tejidos, ¿ya? En tejidos y esto eh, va a, va a ser eficaz en la erradicación de la bacteria, ¿ya? Ok, doctora, muchas gracias. Ok.